Me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo en el 2008. Tuvimos la suerte de, junto con mis actuales socios de la firma Energe, de ser seleccionados para cursar una beca latinoamericana, la beca Alfa 2, en la Universidad de Extremadura. Y otro de mis socios cursó en la Universidad de Dresden, en Alemania. Justamente en ese momento, estamos hablando del 2006, comenzamos a ver qué tipo de tecnologías existían disponibles en el mercado europeo, y de a poco empezamos a estudiarlas. Y bueno, cuando volvimos a Mendoza, la idea fue armar una empresa de cero, y ahí es donde surge Energe. Energe Sociedad Anónima hoy cuenta ya con 11 años de trayectoria. Hoy por hoy somos casi 32 personas trabajando en la empresa, y básicamente lo que hacemos es fabricamos y comercializamos equipos para el aprovechamiento de la energía solar térmica. Equipos que más adelante en la presentación los vamos a ver más en detalle, pero que van del área doméstica al área industrial, calentando fluidos tanto líquidos como gaseosos. Así que, habiendo dicho esto, vamos a pasar a ver un poco más en detalle cada tecnología. Y bueno, la idea de esta pequeña charla es que tomen conciencia al respecto de, cuando empiecen a desarrollar un proyecto, tengan en su mente que hoy por hoy existen soluciones muy interesantes que aprovechan la energía solar, que hoy por hoy es un recurso que tenemos con bastante disponibilidad, acá particularmente en Mendoza y en todo lo que es el noroeste de Argentina. Tenemos un recurso muy abundante. Estamos sobre los primeros 7 cielos en términos de heliofanía del mundo, con lo cual el aprovechamiento de este tipo de tecnología, de este tipo de recurso, tiene un total sentido de la lógica, ¿no? Sé que hay algunos de otros países, Colombia, Brasil, Ecuador y demás. Ahí también supongo que hacen aprovechamiento de la energía solar, y la idea un poco es meternos en el terreno de tratar de proyectar directamente utilizando este tipo de tecnologías que hoy por hoy en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica creo que también ya están disponibles, con lo cual se obtiene un objetivo doble, que es hacer una vivienda que tenga los niveles de confort necesarios, pero a la vez utilizando un recurso renovable, y además una externalidad positiva extra es la no emisión de gases de efecto invernadero para recibir esta energía dentro de la vivienda o del proyecto en particular. Así que vamos a arrancar un poco con las diferentes tecnologías. Yo les voy a dejar disponible un PowerPoint para que ustedes puedan ir viendo y siguiendo conmigo las distintas tecnologías que vamos a ir conociendo. Pero bueno, básicamente de pequeño de menor a mayor vamos a ir viendo las diferentes tecnologías y equipos que se pueden utilizar en los proyectos. Lo primero que vamos a hacer es conocer lo más pequeño y lo más básico, que es el equipo de circulación natural, también conocido como equipo de circulación por termosifón, porque básicamente no requiere este equipo, esta tecnología no requiere la utilización de ningún tipo de bombas para bombear el fluido, para mover el fluido de un lugar a otro, sino que directamente con la diferencia de densidades que se logra cuando un fluido es calentado. Ustedes saben que cuando un fluido se calienta, normalmente disminuye su densidad y por ende tiende a ascender sobre el mismo líquido que está a una temperatura menor, con lo cual en un circuito cerrado, un fluido que puede ser agua o una mezcla de propilenglicol y agua, mayormente, la mayor de las generalidades, tiende a ese líquido, cuando se calienta, asciende solo, y por la disminución de densidad que les acabo de comentar, y su lugar es ocupado por el mismo líquido, pero es más pesado en términos de densidad porque obviamente está más frío. Entonces se establece una circulación, en este caso del calefón solar termosifónico, entre la placa captadora y el intercambiador de calor que está ubicado dentro del tanque del calefón solar. Entonces, este proceso de termosifón ocurre durante todas las horas de sol y hace que el fluido solo se mueva desde el foco caliente al foco frío y desde el foco frío nuevamente al caliente, generando un circuito en el cual
ese fluido, que es el propilenglicol, que se denomina circuito primario, calienta un intercambiador de calor que está dentro del tanque, y ese intercambiador de calor calienta el agua sanitaria. Ese es un poco el fundamento físico de cómo funcionan la mayoría de los equipos, en este caso todos los equipos que justamente son de circulación natural o termosifón, que para niveles domésticos son la mayor parte. Ya vamos a ver que para sistemas de más grandes dimensiones, para bodegas, clubes, hospitales y demás, se requiere por ahí otro tipo de soluciones que requieren el uso de una bomba. Esos son los que se denominan sistemas de circulación impulsada, que los vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, dentro de lo que es circulación natural, para el área doméstica tenemos de diferentes litros, 90, 180, 260 litros, que para que ustedes tengan una idea, generalmente se dimensiona por la cantidad de personas que van a hacer uso de ese agua caliente, con lo cual 90 litros para 2 personas, 180 para 4 y 260 litros para 6 es aproximadamente un estimado bastante aproximado de la realidad, suponiendo un consumo entre 45 y 50 litros por persona por día. Obviamente, si no se consume esa cantidad de agua, obviamente está disponible para el día siguiente, porque básicamente ese receptáculo, ese tanque, es justamente un acumulador de agua caliente que está revestido con espuma de poliuretano, con lo cual, que básicamente lo conocen, es un aislante súper interesante en términos del coeficiente de conductividad térmica, es uno de los mejores aislantes industriales que hoy hay disponible en el mercado, y es lo que permite que esa agua caliente que está almacenada en el tanque pueda pasar de un día al otro sin perder más de un par de grados de temperatura, de grados centígrados de temperatura. Así que bueno, eso es más o menos cómo funciona el equipo de circulación natural. Les comenté que existen entre 3 modelos, en este caso la firma Energe comercializa 90, 180 y 260 litros. Existen en mercados internacionales equipos más pequeños y más grandes que los que acabo de nombrar. Existen particularmente de 300 hasta 400 litros, he visto en algunas zonas de Brasil y algunos fabricantes en Italia y en Alemania. Pero básicamente el sistema de movimiento de fluidos es el mismo, con lo cual, con esta explicación bastante breve, entrarían dentro de esta categoría, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que hace a circulación natural o termosifónico. Más adelante en los slides que van a ver a mi izquierda o detrás mío van a poder ir viendo distintos tipos de fotografías de equipos. Estos equipos que nosotros fabricamos están desarrollados para resistir fenómenos climáticos como heladas, obviamente, congelamiento, granizo, vientos. Acá en Mendoza tenemos un viento particularmente complicado, que es el viento sonda, puede alcanzar ráfagas hasta 150 km por hora, con lo cual es interesante tener una estructura portante bien sólida para evitar inconvenientes de voladura y demás. Pero también menciono lo del congelamiento porque en los inviernos acá en Mendoza y sobre todo toda la zona noroeste y la suroeste también bueno, obviamente la zona sur en general de la Argentina se establecen temperaturas bajo cero y hay problemas en los equipos de circulación directo. Como el nuestro es indirecto, justamente como les comentaba recientemente, es una mezcla de glicol y agua, podemos resistir temperaturas hasta 40 grados bajo cero. Hoy por hoy tengo la alegría de comentarles que desde hace casi un año atrás tenemos equipos instalados en Plaza de Mula y Plaza Argentina, en el Cerro Aconcagua, por suerte con muy buenos resultados hasta ahora. Así que es muy interesante. Un poco las fotos las podemos encontrar en diferentes tipos de tejados, literalmente de teja portuguesa, teja tipo francesa, o sobre cubiertas horizontales de losa o de chapa, o también inclinados. Básicamente nos adaptamos al tipo de techo que hay existente en la vivienda, pero de nuevo, como estamos viendo desde el principio, como ustedes son profesionales y van a encarar proyectos probablemente desde cero o les toque hacer reformas,
siempre sepan que si encaramos un proyecto de cero, la integración arquitectónica, el rendimiento de los equipos y obviamente el costo de la instalación y del proyecto en general disminuyen si tenemos en cuenta la integración de este tipo de tecnología desde el comienzo. Te seguimos viendo fotos de equipos de termosifón. Tuvimos la suerte, ahí vemos una de las fotos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Tuvimos la suerte de participar de este lindo proyecto de poner agua caliente sanitaria en la quinta residencial de Olivos sobre agosto del año pasado. Ahí ven un equipo de 2 placas, obviamente ese equipo es de 260 litros. Por suerte funciona sin problemas y bueno, estamos proveyendo energía a la quinta residencial de Olivos, y hace unos meses atrás también pudimos tener la posibilidad de instalar equipos en la Casa Rosada y funcionan sin ningún inconveniente. Eso es lo que respecta a lo doméstico, es bastante rápido, es sencillo y es fácil de entender. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la circulación impulsada, cómo es la tecnología en caso de que se requiera un volumen de consumo bastante mayor al de una casa. Por ejemplo, como mencionaba recientemente, con bodegas, hospitales, industrias en general que requieran 1000 litros día, 5000 litros día, 10.000 o lo que sea. En ese caso particular lo que se hace es colocar un campo de captadores, que básicamente es la misma placa que vimos recién, que funciona para el circuito de termosifón, que es la placa colectora. Esa placa colectora no les comenté, pero está constituida en su interior por caños de cobre de alta pureza y aletas de aluminio que están soldadas por ultrasonido a esos caños de cobre. Obviamente está todo pintado de negro o con recubrimientos selectivos, que lo que hace es aumentar la eficiencia de absorción de la placa, y es el elemento constitutivo que obviamente transforma la energía solar en energía térmica, en calor, básicamente. Una vez que tenemos ese campo de captación, que básicamente está constituido por N placas, puede ir desde un proyecto desde 8 placas hasta 100, 200 placas, básicamente eso es lo que se denomina campo de captación, y ahí sí es necesaria la utilización de una bomba para justamente bombear ese fluido, esa mezcla de propilenglicol y agua, ese fluido solar, a través del circuito primario, que es lo que nosotros denominamos circuito solar, hacia el intercambiador de calor que está dentro del tanque. Ahí es bastante parecido a la tecnología en el doméstico y en el impulsado, nada más de que estamos hablando de metros, muchos más metros cuadrados de captación y muchos más litros de acumulación. Pero básicamente el fluido de nuevo va a un intercambiador de calor que está ubicado dentro del tanque y calienta toda el agua que está dentro de ese tanque. Ahí vemos un esquema de funcionamiento de un equipo de circulación impulsada. Se ve la bomba, el circuito frío, el caliente, y luego puede haber o no otro sistema de backup o de respaldo que termine de hacer llegar a esa agua que ya se precalentó de manera solar a una determinada temperatura de confort, y de ahí al abastecimiento de la vivienda o de lo que sea, el club, cualquier proyecto. También este tipo de esquemas de circulación impulsada se usan mucho en calefacción, porque hasta ahora hemos hablado mayormente de agua caliente sanitaria, o sea, un circuito abierto. Le hace un circuito en el cual se consume el agua que se calienta. En un sistema de calefacción, por otro lado, obviamente se arma en un circuito cerrado, con lo cual no hay consumo de agua, pero sí hay consumo de energía. En estos circuitos cerrados, básicamente también es posible intercalar, por ejemplo, en un sistema de calefacción por losa radiante o por radiadores, es posible intercalar sistemas de energía solar térmica para disminuir el consumo de energía de esa caldera, ¿verdad? Ahí se ven algunas fotos que hemos hecho en San Martín, en Mendoza y demás. Pero es interesante mencionar que esta tecnología puede reducir sobre el 40-50% del consumo de energía para la parte de calefacción y sobre un 70-80% o inclusive más para el uso de agua caliente sanitaria en el circuito abierto. Otro tipo de tecnología que es bastante interesante y es muy conveniente, sobre todo porque
La oferta solar coincide mucho con la demanda solar, o sea, básicamente me refiero el tiempo en el que el usuario demanda energía coincide con el tiempo en que el sol nos da energía, que es básicamente en el verano. Estoy hablando de sistemas que climatizan piscinas, abiertas sobre todo. Básicamente ahí lo que se utiliza es un colector de polipropileno, en este caso ya no es cobre y aluminio, es directamente mantas de polipropileno que se colocan en serie o en paralelo, eso se decide en la etapa del proyecto, pero lo que hacen es calentar el agua de la piscina. En este caso sí es un circuito directo, o sea, el agua de la piscina directamente entra por las placas de polipropileno y retorna a la piscina caliente. Y se pueden obtener temperaturas de 26, 28, 30 grados o más en función de, obviamente, la relación que habla de metros cuadrados de captación a la relación de superficie de la pileta. Bueno, un poco como hablábamos recién, los equipos de circulación para piscina son muy interesantes desde el punto de vista técnico-económicos porque justamente se utilizan durante una temporada estival, que es cuando el usuario utiliza su pileta, con lo cual la energía que se le demanda al sol se utiliza en el mismo periodo que el cliente lo requiere, con lo cual las curvas de oferta y demanda están solapadas. Esto hace que, por un lado, este tipo de tecnología rinda más porque justamente lo que hace es calienta la pileta cuando es necesario calentarla, no hay que generar un volumen adicional, no hay un tanque en este caso, como sí lo hay en los esquemas de circulación impulsada y agua sanitaria, sino que se utiliza el mismo volumen de la pileta como el volumen de acumulación de la energía, ¿no? Entonces estos proyectos son muy interesantes porque el repago en el tiempo es bastante más rápido que en el otro caso de agua caliente sanitaria o calefacción. Hablando en términos de años, a lo mejor una piscina se está repagando en el orden de 4 a 6 años, un equipo sanitario a lo mejor sobre los 7, 8 años, y un equipo de calefacción, agua sanitaria y piscina, que son los equipos combi, que un poco engloban estas tres tecnologías en una, a lo mejor está sobre los 10, 12 años. Obviamente, dependiendo de cuánta energía se consuma, o obviamente dependiendo de qué costo de oportunidad estamos comparando en el combustible que utilizan esos sistemas. Pero aproximadamente son esa la cantidad de años y estamos hablando de tecnología que dura unos 25 años aproximadamente, con lo cual es bastante interesante su utilización. Se ven un poco más de fotos de circulación impulsada, esto es en una bodega del Valle de Uco, que bueno, justamente utilizó este tipo de energía solar para la limpieza de barrica y pudo certificar una disminución efectiva de su huella de carbono, con lo cual pudo acceder a mercados europeos que antes de este momento no podían ingresar. Otra de las obras en Sierras de Tanti, en Córdoba, sigue siendo el mismo esquema, son placas de captación y un gran volumen de acumulación que centraliza la generación de calor, de energía térmica. El Club Antonio Tomba, Club Tomba justamente, es uno de los equipos de fútbol de acá de Mendoza, que hoy por hoy juega en primera y tiene agua caliente para los vestuarios, para la losa radiante de sus vestuarios, bien digo, y también para un sauna. De nuevo, comedor universitario, un edificio en Luján, en fin, son distintos ejemplos de obras que hemos realizado satisfactoriamente. Algo interesante, que lo mencioné un poco al principio, pero ahora quería hacer un poco más de foco, es que la tecnología solar también sirve para calentar fluidos gaseosos como el aire. Eso es interesante porque se puede hacer varias cosas con aire caliente. Dos de las aplicaciones más comunes que van a poder encontrarse ustedes en la realidad como profesionales es climatizar un ambiente con aire caliente o, por ejemplo, utilizar ese aire caliente para deshidratar frutas o verduras. Ambos casos los hemos hecho en la empresa y realmente con muy buenos resultados. También por un tema de que, como no es necesario un tanque de acumulación, en el caso del agua, sí es necesario, en el caso del agua caliente sanitaria o de la calefacción, es necesario acumular agua en un tanque. Esa es la forma de guardar energía que existe en el área térmica. El tema de aire
generalmente se utiliza en línea, significa que en la medida que se genera ese calor en el aire se utiliza y no se acumula. Entonces, como no se acumula, no es necesario utilizar tanques de acero inoxidable con intercambiadores de calor y demás que terminan encareciendo la instalación. Eso por un lado, y por otro lado, como la utilización del fluido es en línea, en este caso en el aire, no hay intercambio de calor, es el mismo aire que se toma, el que pasa por la placa y luego se utiliza en el proyecto. Se utiliza para calefaccionar casas, naves industriales, lo hemos utilizado, y también ven a mis espaldas o aquí junto a mí distintas fotos de deshidratadores solares que justamente lo que hacen es disminuir la humedad relativa de una fruta o de una verdura con el objetivo de poder guardarla. Bueno, vimos un poquito las aplicaciones de agua caliente solar, calefacción, grandes consumos sanitarios, aire, ya sea para climatización de ambientes o deshidratado de frutas o verduras. Y vamos a pasar por último a la sección de energía solar fotovoltaica. Esta probablemente es la más taquillera, la que más probablemente ustedes han sentido nombrar, y básicamente lo deben saber, pero lo vamos a repasar rápidamente. Es la obtención de energía eléctrica a partir de una placa fotovoltaica, obviamente en la cual se produce dentro de la misma el efecto fotoeléctrico. Básicamente, en la generación de energía eléctrica tenemos dos configuraciones generales, que son: una es lo que se denomina on-grid, o también conocido en inglés como la palabra grid type, que a lo mejor ustedes han sentido nombrar, que básicamente hace referencia a aquellos sistemas eléctricos en los cuales se produce la energía eléctrica y están conectados a la red existente de distribución de energía de la ciudad o de la provincia. En este tipo de esquemas, justamente, la generación de energía eléctrica se produce en línea con la demanda. Si la demanda justamente está demandando, valga la redundancia, si hay cargas en la demanda, la energía es utilizada por el usuario. Y si en ese momento no se está registrando una demanda de energía en el usuario, lo que hace el sistema inversor es directamente volcar esa red, ese excedente de energía, a la red pública. Entonces, ahí básicamente se obtiene el mismo principio que hablábamos al comienzo de todo, que era la generación. En este caso hablábamos de agua caliente sanitaria al principio de la conversación, en una placa térmica y una acumulación en un tanque de agua, que es la forma de guardar la energía térmica. En el caso de la fotovoltaica, el parangón es aproximadamente similar, nada más que el tipo de placa es una placa de silicio, que puede ser policristalina, monocristalina, de silicio amorfo, etc. Genera energía y se debe guardar esa energía, se puede o no guardar esa energía. En el caso de los sistemas grid type o sistemas on-grid, que son aquellos conectados a la red, lo que hace es volcarlo directamente en la red del Sistema Interconectado Nacional, que justamente se puede tomar como una gran batería, digamos, en la cual uno puede volcar, en teoría, cualquier cantidad de energía. Obviamente, dependiendo del proyecto, habrá que ver cada especificidad de proyecto, pero para proyectos domésticos esto puede considerarse de esta manera. Para proyectos industriales del orden de varios megas, bueno, hay que hacer una serie de análisis un poco más complejos para ver cómo impacta esa generación de energía en el ecosistema eléctrico, digamos, donde va a ser emplazado el proyecto, pero básicamente también lo que se hace es inyectarlo a la red, con lo cual siguen siendo esos parques solares, o por ejemplo los parques, estos 400 megas de energía fotovoltaica que van a ser instalados en Salta y en Jujuy, obviamente van a estar interconectados al sistema nacional, con lo cual van a proveer energía solar fotovoltaica a todo el sistema. Eso en cuanto a energía solar fotovoltaica enganchada a la red. Y la otra gran tipología de generación es la generación solar aislada, o como su nombre en inglés lo indica, off-grid, fuera de la red. En este tipo de tecnologías lo que se hace es la utilización de baterías, digamos, donde vamos a guardar la energía que generamos
si no la estamos consumiendo ahí en el momento. Bueno, justamente vienen a nuestra ayuda las baterías químicas, las hay de muchísimas tipologías distintas, plomo ácido, electrolito, gel de AGM, de litio-ion. Hay una serie, no quiero entrar en detalle, pero básicamente la función de las baterías es en todos los casos la misma, tiene algunas ventajas y desventajas dependiendo la tipología del producto, pero lo que hacen es almacenar la energía que es producida por las placas fotovoltaicas y no consumida en el momento por el usuario, y obviamente una vez que el sol ya no está y el usuario empieza a demandar energía, pues obviamente toma esa energía a través de las baterías. En este segundo grupo, en esta segunda tipología, en lo que es sistemas aislados, hay que usar inversores cargadores, a diferencia de los equipos de on-grid, que con solo usar un inversor de red es suficiente, porque obviamente como nosotros en la generación aislada tenemos un grupo de baterías, lo que tenemos que hacer es cargar esas baterías y descargarlas de manera inteligente para poder abastecer la demanda del usuario. En términos generales, eso es un poco un pantallazo de la tecnología hoy por hoy disponible, y nuevamente, como comentaba al principio de esta charla, la idea es que ustedes como profesionales puedan entender y puedan basar su proyecto y empezarlo teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías están hoy disponibles, funcionan perfectamente, están súper probadas y pueden ahorrarle al usuario final un porcentaje de energía muy sustancial, un porcentaje de energía realmente importante, y por lo menos yo lo creo así, es responsabilidad de cada uno al menos poder plantear la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías en la arquitectura.